porque los martes y jueves desde las 9 de la noche llega La Verdad Sin Filtro TV Show por Mi Pueblo TV, Canal 26 y en YouTube en vivo por la plataforma Mi Pueblo TV. Argelis Reyes diciendo las cosas como son, claro, directo y sin parcialidad. Ahí en adelante, la primera fue cuando el Colegio de Periodistas le hicieron reconocimiento y se pronunció alguien. Manuel Carrasco aclarando lo que otros no se atreven a decir. Sé el nombre porque lo vi en las redes sociales, no porque lo he visto. Keilin Mota, sin pelos en la lengua, llevando la verdad hasta tu pantalla. Que dicen por ahí que de todo el mundo habla, nadie, para alguna gente nadie es perfecto, todo es negativo. Y Ramón Jiménez hablando con firmeza, sin miedo a nada ni a nadie. El pueblo se ahoga en la basura. Sintonízanos en vivo por YouTube como Mi Pueblo TV y sé parte de quienes se atreven a escuchar la verdad sin censura. Bien, señores. Bien, señores. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que sea que usted ve este programa, saludo para usted y todos los suyos. Bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de La Verdad Sin Filtro. Argeli, Ramón, buenas tardes. Buenos días, buenas noches. Así es, Carrasco, la gente ve este programa en diferentes horarios, en diferentes partes del mundo, gracias a Dios, porque los avances de la ciencia y la tecnología pasan de la pantalla chica a la parte virtual y esto permite que la gente pueda aprovechar estos tiempos que son cortos y difíciles, pero hoy tenemos un invitado especial que hoy nos súper distingue. Especial. Un gran invitado que hace mucho tiempo queríamos sentarnos con él y Dios quiso que sea el momento hoy. Bueno, bienvenido, pastor. Es para nosotros más que un privilegio tenerle en este día y tratar temas, señores, que están ahí en el tapete, que son temas que el pastor hoy va a desarrollar con nosotros aquí y con ustedes allá. Así que aproveche, suscríbase y sea parte de esta plataforma. Síganos, porque aquí se tratan los temas sin pelos en la lengua, la verdad sin filtro. Y que son temas que al pueblo le interesan. Mira, tenemos aquí un maestro, un médico, un psicólogo, un pastor. Y un padre de familia. Un padre de familia y sobre todo un consejero. Así es. El doctor Amos Cáceres. Que de hecho me orgullece decir que cuando éramos adolescentes, en un momento, de esos momentos difíciles, cuando tenemos 12, 13 años, el pastor siempre nos dio esos consejitos que hoy lo podemos aplicar a nuestros hijos y a las presentes y futuras. A la vivencia, ¿verdad? Claro. Sí. A los caminos de la vida. Eso es así. Que son difíciles. Sí, así dice una canción. Los caminos de la vida no son difíciles de andar. Mire, deje eso, que usted no es cantando. Bueno. Vamos a esto. Buenas tardes, buenos días. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio que ustedes han ido construyendo en base a un trabajo comunicacional hacia la sociedad atomayorense. Y me alegro mucho porque son de los pocos espacios donde no hay que depender de los análisis que hay, los grandes canales abiertos que hay, ¿no verdad?, en el país, sino perfecto. Aquí se genera y se emite desde su propia conciencia y de su propio análisis de la realidad que ustedes viven día a día. Y creo que es un trabajo bastante interesante. Y les felicito a ustedes por haberlo abierto al pueblo de Atomayor y espero que siga construyendo conciencias en la sociedad atomayorense. Así es, pastor, vamos a aprovechar hoy nosotros tres, compartir con ustedes. Ustedes saben que los tiempos permiten que la ciencia avance un poquito y hoy la gente se le filtran las cosas rápidas y una realidad que vive el mundo son lo que dice la realidad en Mateo 24. Hambre, pestilencia, padre contra hijo, nación contra nación. Pastor, vamos a iniciar, podemos decir que la gente pueda alimentarse y entender qué está pasando desde la antigüedad. Podemos decir qué sucede, porque la gente dice, ¿cómo estamos hablando en Atomayor, en República Dominicana, de lo que pasa en el Medio Oriente, de lo que pasa en Corea, de lo que pasa en Rusia y otros países? Y es importante que lo apliquemos, que de una u otra forma
bíblica, personal, espiritual y emocional, afecta mucho al mundo. Bueno, sin dudas, al nosotros hablar de este tema tenemos que contextualizarlo porque hay un marco histórico que rodea a esas dos naciones que hoy son el objeto del análisis y el objeto de las diferentes puntos de vista que se dan, porque hablar de Irán y hablar de Israel es hablar de dos naciones que tienen mucha historia. Cuando nosotros hablamos de Irán, nosotros estamos hablando del segundo gran imperio que ha habido en el mundo. Sí. El primero fue el imperio babilónico. Ustedes se recuerdan, hay un rey muy famoso entre ese imperio que se llamó el rey Nabucodonosor, que fue uno de los primeros grandes líderes que hubo en el mundo. Y Nabucodonosor fundó el primer imperio, que fue el imperio babilónico, y como tal, pues, Nabucodonosor dominó al mundo durante todo ese tiempo. Y quiero decirles que Israel es otro pueblo también con una historia muy antigua, porque cuando hablamos de Moisés, quien fue el libertador de ese pueblo de parte de Israel para sacarlo de la tierra de Egipto, donde ellos se formaron como nación. Entonces estamos hablando de naciones milenarias. Si hablamos de Irán, ustedes se recuerdan, los que están aquí todos, fueron a la escuela. Se nos habló del imperio medo-persa. Sí. El imperio medo-persa, con Ciro el Grande, Darío. Esos fueron los grandes fundadores del imperio persa. Hace rato que se está hablando de eso. Pero mucho. Venga, acá estamos hablando de cosas que en el contexto, quizás mucha gente no entiende mucho el contexto de lo que está pasando porque no conocen esa historia. Pero eso es una historia que es parte de la historia universal y que se enseñaron, a mí me lo enseñaron cuando yo estaba en la escuela y sé que a ustedes también. Entonces... Y que desde ese entonces se están haciendo lo mismo que se está haciendo ahora. Exactamente. Se está peleando, de una guerra constante. Luchas. Mire, Irán ha sido es una cultura, es un pueblo que ha hecho grandes aportes a la humanidad. La astronomía, la escritura cuneiforme, ¿ustedes recuerdan eso? Sí. Eso fue Irán. El comercio en la antigüedad, Irán fue quien lo dinamizó. Fueron los pioneros. Así es. Iniciaron el comercio ellos, sí, precisamente. Son personas realmente, estamos hablando de un contexto riquísimo desde el punto Sí. de vista de la civilización. Pastor, pudiéramos decir, usted que conoce, que maneja estos temas cristianos, conocedor de la escritura, de la sagrada escritura, pudiéramos decir que se están cumpliendo los escritos que hay en ese sagrado libro, porque realmente estamos viendo estos bombardeos entre Irán e Israel, pero entra ese contenido que siempre ha estado con el ojo visor hacia esa zona, Estados Unidos. ¿Qué pudiéramos desarrollar con esto? Dígame. Bueno, mire, déjeme decirle, Irán es un pueblo milenario, desarrollado, es un pueblo que está a la orilla de lo que se llama Irak, la Mesopotamia antigua, por donde caminan los ríos Tigris y Éufrates, que son ríos que son históricos en el mundo, porque las primeras civilizaciones comenzaron a desarrollarse en torno a ese ámbito geográfico. Entonces, sobre lo que usted me plantea de
Irán, Israel y los Estados Unidos. Mira, yo lo que te puedo decir honestamente es que lo que la palabra de Dios revela en Daniel, el capítulo 2, y yo te voy a decir por eso, una de las cosas por lo cual yo soy cristiano y creo en lo que Dios dice en su palabra es, mira, desde los 7 años yo me involucré en el estudio de las Escrituras. Y cuando yo leí la profecía de Daniel y veo lo que Nabucodonosor soñó y lo que significa, y que él vio una gran estatua cuya cabeza era de oro, y dice la Escritura que cuando Daniel le revela el sueño a Nabucodonosor, le dijo, mire, esa cabeza de oro, ese eres tú, Nabucodonosor. Y luego le dice que tenía los brazos y el pecho de plata. Eso significaba el segundo imperio del mundo, que fue el imperio medo-persa. El vientre y los muslos de bronce, que fue el tercer imperio que hubo en el mundo, los griegos, el imperio griego. Dice que tenía las piernas de hierro, y eso significaba el imperio romano. Y dice que tenía los pies de hierro con barro. Y eso significaba el imperio romano ya dividido, que es lo que nosotros vivimos hoy, porque ya no vivimos en un imperio único, vivimos en un mundo multipolar. Esto está gobernado por muchas naciones que tienen poder, y eso es lo que Daniel vio en su visión en Daniel capítulo 2, y dice luego que vino una piedra caída del cielo y le dio a la estatua en los pies, y la estatua quedó pulverizada. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que la historia humana tiene fin y todos los imperios van a caer y solamente va a prevalecer el de Dios. Amén. Eso significa todo eso. Pero eso está ahí en Daniel capítulo 2, y en la Biblia es un libro, es más, fue el primer libro que se imprimió en el mundo, fue la Biblia, porque la Biblia es un libro antiquísimo, de los primeros. Se dice que solo antes de la Biblia está el código de Hammurabi, o de Hammurabi, como le decía. De Hammurabi, sí. Solamente antes que la Biblia se escribió el código de Hammurabi, que se escribió en Irak, en Babilonia. Porque el Babilonia es la cuna de toda la civilización. Es ahí en Mesopotamia. Sí, pastor, hay algo que me preocupa, y es que nosotros iniciamos hace poco, 2 años, con una guerra sanitaria que fue el COVID-19. Pero ahí mismo sigue la guerra Ucrania-Rusia. Y ahí mismo continuaba eso en Gaza, ese ingrediente de guerra, y se siguió extrapolando y se seguía hablando de eso. Y yo pudiera decir, pastor, ¿está la humanidad preparada para lo que ha de venir? Porque es claro está, yo creo que se están cumpliendo los llamados y lo que está ahí. Porque, ¿qué falta después de esto? No, sin lugar a dudas, la situación que se irá presentando en la humanidad, no porque yo lo digo ni yo lo quiero, yo quisiera que esto fuera color de rosa y que viviéramos en este paraíso. Exactamente, que viviéramos en un paraíso. Yo digo de vacaciones, pastor. Así es. Pero la verdad es que aunque los seres humanos, y sobre todo los que tienen que ver con el poder político del mundo, dicen que las cosas se van a arreglar, que ellos la van a arreglar, que si se hace esto se arregla. Mire, la verdad es que el hombre en su naturaleza, en su conciencia como ente social,
es un ser que una cosa es cuando está fuera del poder y una cosa es cuando está en el poder. Pastor, hablando de poder político, hemos visto hace un ratico ya que el presidente de Irak anuncia el cese con la guerra entre Israel. Y bueno, es una mediación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué le parece? Porque como se está diciendo, es como si se estuviera acabando el mundo, y hace poco vemos que el presidente de Irak dice que ya hay un paro, hay un stop a esa guerra. Pero eso a partir del 14 del mes que entra. Bueno, pero si es al 14... De aquí a allá pasan muchas cosas. Pero si es al 14 del mes que viene, porque ya a partir de ahora se tienen negociaciones. Negociaciones de bajar tensión y de poner cosas. Entonces, yo creo que eso es una buena señal. Sin duda que es una buena señal. Pero lo que pasa es que el presidente de Irán y su cúpula, mira, le acaban de descabezar su fuerte en cuanto a los científicos y militares que ellos tenían en su cúpula. El régimen de los ayatolá ahora mismo está descabezado. Le han eliminado, ahora mismo Israel eliminó 16 de los más prominentes científicos y varios generales del staff superior. Es decir, ellos han buscado este momento porque eso es lo que le conviene a ellos. A ellos no les conviene seguir peleando ahora mismo, porque un ejército que no tenga sus cabezas, sus principales cerebros activos y que hayan muerto recientemente, es un ejército que está un poco, tienen que reagruparse. Debilitado. Es muy debilitado. Entonces, eso es lo que le pasa ahora mismo a Irán. Eso que hizo Estados Unidos, que fue un movimiento ya, ellos le llaman a esa operación martillo, porque fue darle ya en la cabeza a todo lo que ellos tienen, a sus instalaciones nucleares. Pues Irán, como un país antiquísimo, copió un manual de guerra que los llamados prusos, que no eran más que los alemanes, escribieron hace unos siglos atrás, donde ellos usan sus recursos naturales para ellos hacer sus armas y para ellos defenderse. Fíjate que la mayoría de los almacenes, de los misiles, de los drones, de las ojivas nucleares de Irán, están abajo tierra. Sí. Están bajo las montañas, bajo una cordillera que traspasa todo Irán. Y ahí es que ellos tienen sus secretos nucleares. Pero ahí fue que exactamente Estados Unidos le tiró las bombitas aquellas de los B-2. Sí. En Fardo y en Nathan y en otros lugares claves donde ellos tienen enriquecimiento de uranio. Ahí fue exactamente que Estados Unidos le tiró las bombitas esas que acaba de tirar hace un par de días. Eso es para tranquilizarlo a ellos por un tiempecito, en lo que ellos se reactivan. Exactamente. Doctor. ¿Y cómo entonces, pastor, ahí? Porque yo estoy medio confundido. Sí. Yo no soy cristiano, pero uno siempre escucha. Entonces, ¿por qué una parte llama a Israel el pueblo de Dios? Entonces, según usted me está diciendo y está definiendo a Irán es como otra parte, Irán. Entonces, ¿cómo usted, qué sé yo? Porque estoy un poco confundido ahí. Sí. Muchos llaman a Israel el pueblo de Dios. Sí. Y entonces, ¿cómo usted define esas dos partes, Irak e Israel? Sí, fíjate, tú tocar eso es tratar un tema que tiene cierta profundidad teológica. Eso tiene cierta profundidad teológica. Pues ustedes saben que los 10 mandamientos Dios se los dio a un hombre llamado Moisés, era un judío. Sí. Era un judío. Dios trató en su primera, llamémosle, un movimiento de reconocimiento al mundo a través de Moisés, a través de darle los 10 mandamientos y enviarle la doctrina moral, social, porque
el asunto de los mandamientos no es solamente los 10 mandamientos. Israel fue el primer pueblo que recibió instrucciones sanitarias de cómo debía hacer su deposición decreta, de todo lo que un pueblo debía observar en su vida social, sanitaria, de salud. Todo eso Dios se lo dio escrito a la nación de Israel. Fue al primer pueblo sobre la faz de la tierra que se le dio eso. Y por eso, en primer término, se le llamó a Israel el pueblo de Dios, porque se le entregaron, a ese pueblo fue que se le entregó esas cosas. Pero ese pueblo le salió cabeza dura y desobediente a Dios. Sí. Le salió desobediente a Dios y se mezclaron con otras culturas de naciones como Irán, como Irak, como... Usted sabe que Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Los ismaelitas son los árabes y los de Isaac son los judíos. Entonces, los judíos con Isaac tuvieron 12 tribus que forman la nación de Israel. Y Ismael también tuvo 12 hijos, que son las naciones árabes. Y ha habido ese choque y ese punto entre los hijos de Isaac y los hijos, pastor, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Todo eso han chocado ellos y han peleado. Es más, yo le voy a decir a usted una cosa. Usted ve a Israel peleando con los árabes, específicamente con Irán. Pero los árabes entre ellos son los dueños del petróleo. Ellos entre ellos viven tirándose la cajita y los cajones por el mercado. O sea, tienen una lucha de interés ellos mismos. Es un interés. No entra, pastor, ahí lo que se llama la creencia del famoso Alá, porque sabemos que Dios, Elohim, Yeshua, Adonai, creo que son 90 nombres, ¿verdad? Los nombres que se le habla a la Divina Trinidad. En este caso, pastor, las creencias entran allí, intereses, porque hay una guerra que ellos utilizan Alá, donde ellos se autodestruyen, que de hecho en una iglesia pasó hace par de días. Esta parte también entra ahí. Sí, mira lo que sucede. El asunto del islamismo llega a esa parte, al Medio Oriente, con la guerra de las cruzadas. Y cuando Mahoma, con su prédica y su concepción religiosa, conquista todas esas tierras. Ustedes recuerdan la época de las cruzadas. Ahí es que las naciones árabes adquieren el islamismo. Y ahí es que ellos creen en Alá, porque en ese Dios era que creía Mahoma. Los judíos creían en Jehová. Pero los islamitas que no creen en Jehová, ellos dicen que el nombre de Dios no es Jehová, sino Alá. Entonces, es fuerte el tema. Sí, profundo. Hay un sustrato religioso, hay una contradicción religiosa. E intereses por poderes. Claro que sí, hay una contradicción religiosa en torno a los dos grupos, pero todos descienden de Abraham, que tuvo 2 hijos, uno que se llamó Ismael y otro que se llamó Isaac. Doctor, pastor, veo en estos 3 países, estas 3 potencias, en una guerra constante, donde cientos de miles de ciudadanos pierden la vida cada vez que hay un bombardeo de ambas partes. O sea, quizá los inocentes, aquellas personas que se dedican a otras cosas y que no tienen pendiente. ¿Cuál sería el motivo de esta lucha, a su entender? ¿Qué persiguen ellos con esta guerra? Mire, yo le voy a decir, realmente Israel como pueblo sabe que Moisés recibió de parte de Dios toda una ley, no solamente los 10 mandamientos. Israel sabe eso y ha perpetuado eso. Pero los iraníes actuales, el ayatolá, ¿qué usted cree que es el ayatolá? Son movimientos islámicos religiosos. El ayatolá es chiita y esa es una facción dentro del islamismo. Por eso los chiitas y los sunitas, que son los de Arabia, a los Árabes Unidos, ahí son sunitas. Y esos chiitas y esos sunitas, por ellos se pelean entre ellos mismos. Entonces, príncipe, ¿qué sucede?
que tanto los israelitas están cerrados en sus convicciones, en lo que los 10 mandamientos que Dios les dejó, como los islamitas, como los ayatolá, creen que lo que Mahoma les trajo es la verdad y que ellos luchan ambos porque se impongan su sistema frente. Una lucha de creencia, entonces. Sí, hay una lucha de creencia en eso, hay una lucha religiosa, en eso una lucha espiritual entre ambos pueblos. Wow. Que están encerrados cada uno en su posición y ninguno quiere cederle al otro. Terrible. Entonces, usted no ve, según su análisis, su experiencia, usted no ve una solución inmediata a ese conflicto. Mira, cuando tú estudias la palabra de Dios seriamente, fuera de todo sensacionalismo, y te voy a decir, sin tratar tampoco de ser pesimista, ¿tú sabes qué es lo que dice la palabra de Dios que va a venir? Lo que viene según la palabra de Dios, usted puede observar Zacarías, usted puede observar a Isaías. ¿Usted sabe qué es lo que va a venir? Israel se está ganando la mala voluntad de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Usted sabe por qué? Israel acaba de matar cientos de mujeres y niños. Wow. En esa eliminación. Terrible eso, pastor. Claro que sí, claro que sí. Israel está ganando la mala voluntad del mundo. Eso no es cuento. ¿Qué mucho ahora, que decir, ¿por qué? Ustedes preguntan, ¿pero por qué Israel es así? Irán no esconde su intención. Irán dice que a Israel hay que borrarlo y aniquilarlo de la faz de la tierra. Y se ha estado preparando para ello. Y tiene más de 3 décadas fabricando misiles, drones, bombas nucleares. Bombas, que no ha llegado a la bomba nuclear porque estas cosas no le permiten completar. Porque ellos dicen que eso es para ellos, para generar electricidad. Para protegerse. Sí, pero para eso solamente se necesita un 3% de uranio. Y ya ellos lo tienen en 60. Bueno, es una amenaza. Pero venga, eso es una amenaza. Pero, pastor, ¿con qué objetivo ellos están haciendo eso? Pastor, el hecho de que Estados Unidos esté bombardeando será un tema de interés por el petróleo que está allí, porque claro. ¿qué busca? ¿Qué busca Estados Unidos en el medio ahí? Les voy a decir. Donde tenemos, oiga esto, donde tenemos naciones, ahí tenemos el caso de Haití, relacionándolo, ahí no hay nada, ahí nadie llega. Pero mire cómo rápidamente entró Estados Unidos. Ahí no hay interés. A Irán. No hay interés. No, y agrégale ahí, ¿qué interés tiene Estados Unidos de mandar esos aviones, que fueron como 15, de dar la operación Martillo? Ahí mismo, agrégale esa parte. ¿Cuál es el interés que tienen ellos ahí? Exactamente. Los gringos, como dicen. Mire, gracias, Eli. Yo le voy a decir a ustedes lo siguiente. Estados Unidos no es un secreto, es quien protege a Israel. Eso no es ningún secreto. Ahora, ¿por qué? Porque el sistema occidental está basado en las doctrinas judeo-cristianas. El desarrollo del capitalismo es en esta parte del mundo. Los europeos que vinieron a América y fundaron a los Estados Unidos. Entonces, usted nunca ha visto los árabes corriendo para Irán como inmigrantes, no es para Estados Unidos que cogen. Sí. Porque el progreso del mundo, la ciencia, usted sabe cómo habla, es en inglés que habla la ciencia. Y el sistema económico más desarrollado del mundo está en Estados Unidos. Entonces, por eso... Totalmente. Entonces, ¿quién ayudó a Estados Unidos a desarrollarse? Los cristianos que vinieron de Europa, huyendo de la persecución que había en Europa contra los cristianos. Y se asentaron en América del Norte y han desarrollado este gran país que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Wow. Entonces, Estados Unidos
los grandes capitalistas de Estados Unidos, usted sabe que han sido judíos. Sí, claro. Donde quiera que hay judíos hay desarrollo. Sí. Aquí en este país, cuando Trujillo trajo judíos, los judíos ayudaron a desarrollar la ganadería, la agricultura, la fábrica Sosúa de Puerto Plata. Eso lo hicieron judíos. Hay unos judíos que viven en Estados Unidos en una parte que eso es millonario. No, exclusivo. Es que el gran capitalismo lo han desarrollado los judíos donde quiera que han estado. Pero vamos a tener que traer un poco de judíos. Judíos para acá, para la República. Especialmente para Atomayor. Especialmente aquí en Atomayor para que se invierta ese dinero, ¿verdad? Usted sabe lo que pasa, Kaylin, que el judío donde quiera que está impone su religión. Eso sí. Bien. Y ahí es que vienen Los choques. los choques con los judíos. Porque el judío no transige su fe y su creencia con nada. ¿Son conflictivos los judíos? Bueno, no es que son conflictivos, porque yo le voy a decir, en Estados Unidos ellos viven. Yo estuve hace una semana en Estados Unidos y yo estaba en el estado de Cleveland, en Ohio, y yo estaba alojado en un vecindario lleno de judíos. Y yo quiero que usted vea cómo es aquello. La forma de vestir de ellos. No, sí, no solamente su forma, el desarrollo. Pero dicen que ellos tienen la mayoría de las edificaciones en Estados Unidos son de ellos, ¿es cierto? Sí, eso? mucha inversión. Sí. ¿Qué usted vio ahí en Cleveland, pastor? Esa es la verdad. Esa gente, mire, están metidos. Mire, yo le voy a decir, ahora mismo el boom en el mundo entero es la tecnología. Sí. ¿Y quiénes son los cerebros de la tecnología? Los Jeff Bezos, los Elon Musk, esa gente son descendientes de judíos. Óyeme. Ok. Esa gente son descendientes de judíos. Microsoft, eso es capital judío, los cerebros de eso. El cerebro que mueve eso. Son judíos. Terrible. Es decir, y fíjese, O sea, que la cultura de ellos es muy, muy, muy avanzada. mire, si usted quiere revise cuando termine este programa los premios Nobel de ciencia, de matemática, son judíos, la mayoría son judíos o de origen judío. ¿Y usted no ha invitado a algunos judíos aquí a conferencias? Sí, mire, no solo aquí en Atomayor, sino aquí al país. Mira, yo invité una tarde a un judío, vino aquí a Atomayor, a nuestra iglesia, nos visitó como por 2 o 3 horas solamente y estuvimos un intercambio con él y fue algo, ese hombre hablaba 12 idiomas diferentes. Dios. Una eminencia. 12 idiomas diferentes hablaba ese hombre. Yo de Chepa hablo uno. 12 idiomas. 12 idiomas hablaba ese, pero yo le estoy diciendo, hay gente ahí, hay judíos que te hablan un montón más de idiomas. Es decir, esas son gentes que sin lugar a dudas podemos criticarlo, pueden decir lo que sea, pero ¿quién hizo la aspirina? Fue un judío. Wow. Pero ¿quiénes se ganan los premios Nobel en medicina? Véalo. Eso le iba a decir, revíselo Pastor, que usted. para No que usted solamente vea. en la tecnología y en las grandes empresas, sino la farmacéutica. Sí, señor. Y los experimentos que han dado en la diana, por así decir, viene de ahí, de ese pensamiento. Así es. Y esa cultura entonces, pastor, que se vive en esa área donde están prácticamente la parte que es allá en el oriente, esa cultura de guerra será por siempre, por eternidad, porque ahorita Kelly le hizo una pregunta importante. No hay quien medie, porque Donald Trump sale como mediador, pero manda su bombazo. O sea, no estamos hablando que hay un referee que Un sea mediador neutral, con el machete porque afilado. Él invitó a Zelensky, al presidente de Ucrania, y casi lo insulta ahí sentado. Eso porque se manejó porque fue el presidente y el poder de parte y parte. Pero Putin, que otro que también está del lado de un grupo, al igual que Kim Jong-un, el de Sur Corea. O sea, hay un tema de intereses que sobrepasa hasta lo espiritual, pudiéramos decir, pastor. No, mira, es que lo abarca. Mire, eso que Kaylin hizo es una pregunta muy importante. ¿Quién puede medir el tema? Mire, lo que pasa es que el mundo... Yo no creo que Estados Unidos pueda ser mediadora. No, No, jamás. Porque ya tú fuiste,
Tú fuiste que Pero empezaste. él fue con el machete en la mano, Hermano, con que el invitó a filo. Zelensky y se lo comió insultándole. Pero es que Se manotearon. alguien tiene que entrarse en el medio y darle, por ejemplo, por el pecho a uno y por el pecho al otro. Usted se quieto, que Sí. vamos Pero que a tiene ver la razón. situación, ¿verdad? Él Bueno, no fue- pero él no fue a dar por el pecho, ¿no? Fue como un tate quieto ahí, ¿verdad? Ah, bueno. Pero ya Mire, empezaron. lo que sucede es que lo que Kaylin hizo, y yo le dije, mira, si nos entramos ahí vamos a tener que profundizar entonces en cosas que para poderlo poner claro tendremos que inclusive ir a la escritura, ir a la profecía, porque lo que sucede es que el mundo se va a ir así, se van a ir haciendo bloques de naciones. Y yo le voy a decir a ustedes, China, Rusia, Corea del Norte, los Emiratos Árabes, Qatar, Irán, toda esa gente va a ser un bloque. Va a ser un bloque. Y se van a presentar ante el mundo como un gran bloque. Y ellos, la Biblia lo dice, y cuando usted sabe que hay un libro que se llama Apocalipsis. Sí. Ellos formarán un bloque que dice que se reunirán en el Valle del Megido y van a levantar un ejército de millones de soldados contra Israel. ¿Por qué, papá? Y ahí se va a llamar, eso se va a llamar la batalla de Gog y Magog. Wow. Y van a levantarse en bloque para eliminar a Israel. O sea, que la misión es eliminarlo. Eliminar Israel. a Israel. Ese es el gran objetivo. Pero pastor, que ambos dicen lo mismo. Por eso digo que la misión Tanto es esa. Israel dice que hay que eliminar como Irán que hay que hacerlo. Mira, te voy a decir, Irán dice que hay que eliminar a Israel. Israel no dice que hay que eliminar a Irán. Israel dice que esa tierra es de ellos y que de ahí no lo saca nadie. Que les pertenece. Que es casi lo mismo. Que de ahí no lo saca nadie. Israel, fíjate, el 7 de octubre, cuando desde Gaza se hizo una invasión a Israel, que mataron 1.300 y pico de judíos, que ahí fue que inició cuando Israel comenzó a tirar cajitas y cajones. Sí. Y ya prácticamente hecho de Gaza es un pueblo fantasma. Un pueblo fantasma es Gaza. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Israel solo quiere que lo dejen en paz, servir a su Dios en paz. Pero Israel dice que no le va a pasar lo que pasó con los 6 millones de judíos, que Hitler y su grupo, yo sé que eso jamás sucederá, que ellos van a morir ahora peleando. Pero entonces usted dice, pastor, que Israel solo quiere eso, solo pide eso. Entonces, ¿por qué Irán no lo deja tranquilo? Porque si usted me pellica a mí, entonces yo tengo que pellicarlo hasta lo ese. Responderle. Ese es el punto. Entonces ellos tienen que responder a los ataques. Mira, Porque si yo le digo a usted, pastor, pero ya déjeme en paz, yo lo que quiero es estar tranquilo, llevar mi vida, y usted entonces me sigue atacando. Entonces debe de haber una respuesta, porque hasta los animales responden cuando el otro ataca. Exactamente, mira qué es lo que pasa en eso. Por eso yo digo que es que en esto hay un aspecto histórico. Tú sabes qué fue lo que los iraníes ven a los israelíes como malagradecidos. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe quién fue que? Porque Israel ha sido el pueblo más perseguido a través de la historia. Los egipcios lo tuvieron 400 años preso ahí en Egipto. Los babilonios, los medos persas, los griegos y otros pueblos más que los alemanes, porque Hitler mató 6 millones de ellos. Sí. Israel ha sido el pueblo más perseguido. Pero usted sabe quién fue el primer pueblo que libertó a Israel de Babilonia, es decir, de lo que hoy se llama Irak. No Irán, No. Irak, sí. Irak. Ahí fue que mi hermano fue a pelear cuando estuvo
estuvo activo en esa guerra. Fue el gobierno de Hipólito Mejía. Exactamente. 2004. Pues déjeme decirle, fueron los iraníes que ayudaron a libertar. Sí, Darío y Ciro el Grande fueron los que libertaron a Israel del yugo de los babilonios. Y por eso entonces hoy les reclaman como ingratos. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento le favorecieron. Y ellos estaban en Irak esclavos, perseguidos. Y los iraníes lo libertaron y lo llevaron a su tierra. Pero bueno, sí. Son resentimientos que hay. Sí, y orgullo. Son una espinita de hace mucho tiempo. Exactamente. Que está molestando. Es un asunto ya de agradecimiento. Es como aquí que tenemos siempre un conflicto con los haitianos. Nosotros decimos que son malos agradecidos, que por más que nosotros le demos, ellos no agradecen, pero después de ahí, que de agradecimiento, no hay que llevar tampoco la cosa al extremo, ¿verdad? Por un simple agradecimiento. Kaylee, mira, los iraníes son un pueblo con mucha identidad. Los iraníes son raza aria. Esa gente tiene un orgullo de ser ellos. Sí. Es más, te voy a decir para que ustedes entiendan. A los iraníes le decían los persas, pero eso fue un nombre que se lo pusieron las naciones, sobre todo los griegos. Porque los griegos fueron que derrocaron a los persas. Fueron los griegos los que los derrotaron. Y los griegos fue lo que le pusieron a ellos los medos persas. Los medos, los partos, los elamitas. Porque es que la cultura aria es una mezcla de muchos grupitos. De muchos grupos. Entonces, ¿qué pasó? Que los iraníes no querían que le llamaran persas, sino ellos siempre dijeron que ellos se llamaban Irán. Irán y no persas, sino Irán. ¿Y tú sabes qué? En el año 1935, cuando Irán era gobernado no por los ayatolás, sino por los Reza Pahlavi, ellos le dijeron al mundo que no querían que lo llamaran más persas. ¿Y por qué ellos niegan o les molesta que se le digan persas? ¿Sabe por qué? Porque persa es solo la parte sur de Irán, no todo Irán. Y ellos por eso no estuvieron ni han estado nunca de acuerdo con que se le llamara persa, porque los persas solamente eran la parte suroeste de todo su territorio. Entonces, ¿qué pasó? Los Reza Pahlavi, que eran los que estaban antes de los ayatolá, los Reza Pahlavi llevaron eso a la ONU y de ahí en adelante todos los documentos que se le hacían a la nación tenían que tener el nombre de Irán. Pero los ayatolá hicieron lo que se llamaba en el año 1979 una revolución ahí dentro de Irán entre ellos mismos, y ahí fue que los ayatolá derrotaron a los Reza Pahlavi. Y ahora mismo los ayatolá tienen gobernando 39 años. Los ayatolá tienen 39 años gobernando a Irán. Y ellos fueron los que fundaron la Guardia Islámica Revolucionaria, el movimiento de Guardia Revolucionaria Islámica. Y ellos son los que, y ellos quieren, ahora los Reza Pahlavi que están distribuidos en diferentes partes del mundo árabe, quiere que Israel derrote a los ayatolás para ellos volver de nuevo. Es porque es que son intereses. Son muchos intereses años. que hay ahí. Una lucha de intereses de hace muchos años. Pero entonces eso será siempre una rueda, porque están esto, pero lo queremos quitar para llegar a nosotros. Para llegar a él. Eso es lo que hay. Doctor, entonces, en conclusión, en su opinión, ¿qué usted cree que va a pasar? Luego de toda esta guerra, de todo este tiroteo, este bombardeo,
¿Qué va a pasar? Mire, yo les voy a decir honestamente, yo soy una persona eminentemente convencida que lo que Dios dice en su palabra, no solamente que es la verdad, sino que eso nadie lo podrá modificar. Perfecto. Nadie. No hay poder humano que lo pueda modificar. Ni siquiera contradecir. Les voy a decir, el mundo se va a seguir organizando en bloques y se van a levantar bloques contra bloques. Les voy a decir, lo que la palabra de Dios dice es que cuando los ejércitos de todas esas naciones del Medio Oriente, más China y Rusia, se van a levantar contra Israel. Una pregunta, pastor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahí Dios va a intervenir, no los ejércitos de Israel, no. Dios se va a enfrentar a todos esos ejércitos. Dios tomará su decisión. Y dice que mandará fuego del cielo y los fulminará a todos. A todos. Pastor, una pregunta que le quiero hacer. Usted dijo ahorita que Israel en un momento dado ha atacado. En un momento dado. Se ha creado un odio hacia el mundo. Y otra palabra también es que ese grupo va en contra de Israel. ¿Qué pasa que Israel actúa con rebeldía, aún siendo el pueblo escogido de Dios? Esta guerra que hay de aquí para allá y de allá para acá, pero Israel ha atacado, porque Israel atacó a Irán también, a Irán, perdón. Entonces, esta situación, prácticamente, esta guerra de Gog y Magog allá en el Armagedón, que es Megiddo, como se llama esta guerra que va a ocurrir según la historia bíblica, prácticamente todos van contra Israel. Dios va a defender ese pueblo, entonces, lo que usted acaba de decir. Mira, aún haciendo lo que está haciendo. No, mira lo que va a pasar. Bíblicamente, si tú vas a la profecía de Zacarías, en su capítulo número 12, Israel, recuérdate, fue quien crucificó a Jesús. Sí. No olvide eso. Wow. No olvide eso. Muy fuerte esa parte. Y Dios lo ha dejado pasar trabajo y pasar problemas, porque ellos tuvieron el privilegio que no ha tenido ninguna otra nación en el mundo. Sí. Tener a Jesús dentro de ellos. Wow. Dios hecho carne dentro de ellos. Ellos están pagando en cierta manera parte de lo que hicieron. De lo que hicieron. Del daño que hicieron. De lo que hicieron. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Israel, como nación, ellos se van a arrepentir cuando ellos vean a Jesús. Jesús dijo que Él volvería por segunda vez a la tierra. Pero ya no para ser crucificado, sino para ser el juez de todo. Para hacer justicia. Wow, justicia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que Israel se va a arrepentir y va a reconocer que ellos hicieron mal. Y dice la Escritura que el Señor se va a depositar sobre el monte de los olivos. Y que cuando Él regrese, que su pie toque el monte de los olivos, ese monte se va a partir en dos. Y allí entonces Dios va a hacer juicio sobre la tierra y va a establecer un reino milenial. Eso significa de 1000 años. Y luego vendrá lo que se llama el juicio final. El juicio final. Porque el hombre ha hecho hasta ahora lo que ha querido. Toda la desobediencia. Y Dios le ha dado soga. Dios le ha dado soga. Disfruta. Dios le ha dado soga, pero un día se va a establecer verdadera justicia. Entonces ahí viene la soga para atrás, ¿verdad? Así mismo. Mire, Así mismo. pastor, Sí. ya saliendo del tema de ese del conflicto entre esas naciones, me gustaría caer aquí a lo local, aquí a Tomayor, a la provincia, el municipio, cómo anda la iglesia, porque mire, la sociedad tomayorense como que últimamente se ha alocado y está media rebelde. Entonces, con la soga a todo dar. sí, ¿cómo va la Anda iglesia? sin freno. ¿Cómo está la juventud? ¿Está acudiendo a la iglesia? ¿Cuál es el trabajo que ustedes están haciendo para rescatar a esa juventud que quiere llevarse el mundo por delante en 2 días? Mira, sin lugar a dudas, mira, yo soy pastor, tengo 32 años siendo pastor de la Iglesia Bautista aquí en Atomayor. Te voy a decir, si yo te soy honesto,
puedo decirte que la iglesia, cuando hablo de la iglesia no me refiero a la iglesia bautista, sino a todas las iglesias cristianas. La iglesia está un poco desenfocada de su rol y del papel que Dios le ha dejado para que ella cumpla en el mundo. Nosotros las personas que nos denominan religiosos, en vez de estar enfocados en la tarea que Dios nos dejó, las iglesias están luchando también por poder político y económico. Y eso desnaturaliza la tarea que le fue encomendada. Y las iglesias no estamos yendo tras el ser humano que está en una gran crisis existencial, la juventud, los matrimonios, quienes gobiernan los municipios, los pueblos, los legisladores. Estamos lejos de procurar el bienestar de la sociedad como colectivo. Sino, usted se hace diputado, usted busca su... yo busco mi chela allá en el Congreso, ¿verdad? Levanto la mano. Y usted se gana, usted resuelve su vida. Su vida y el pueblo que se joda. Exactamente. Se agrupan. Exactamente. Pastor, Entonces, ahorita cuando yo le decía que si estábamos preparados, que si la humanidad, las religiones estaban preparadas para lo que has de venir, ahí entra en contradicción, porque realmente las iglesias predican, el mundo se va a acabar, Dios viene pronto a la tierra, pero arrepiéntete, pero por otro lado hacen otra cosa. Sí, te digo, porque no van a salvar la gente en sí, como Dios manda, o sea, hacer ese esfuerzo extra, si no tan enfocado en los bienes y en qué tan grande y más bonita va a ser mi iglesia, porque hay que llevar un mensaje con esa balanza de justicia. Mira, yo sé que ustedes han escuchado esta expresión, que es una expresión bíblica, que dice que muchos son los llamados y pocos Sí. Serán los escogidos. Porque en el mundo de la religión el discurso es muy bueno y muy bonito, pero los hechos no se corresponden con la práctica es diferente. Exactamente, y ahí entra el por qué a veces la gente resiste aún el mensaje que llevan las iglesias. Cuando ellos ven ese desfase entre lo que tú dices y lo que tú haces. Es más, yo te digo porque yo lo he encontrado. Hay gente que me dice, pero mire, yo soy más cristiano que ese que usted tiene ahí en la iglesia, porque ese hizo esto y esto y esto y esto. Me lo dicen, me lo han dicho a mí así. Yo digo, pero es que no es. Yo le digo, mira, no es esa persona tu punto de referencia. No. Yo te estoy invitando a tener una relación personal con Cristo, con Dios. Y el punto de yo no sigo a ningún hombre yo sigo a Dios. Y Dios me ha dejado una revelación en su palabra. Entonces, no es a seres humanos que nosotros seguimos a un ser que está sobre el ser humano, que es Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en las iglesias, y yo te digo en esto, no quiero acusar a ninguna, la que esté bien, gloria a Dios, y que siga haciéndolo bien. Pero inclusive yo les voy a decir a ustedes lo siguiente. En el mundo en el cual estamos viviendo, las iglesias nos hemos ido desviando y desfasando del objetivo que Dios nos ha dejado en su palabra. Yo les puedo decir a ustedes que esa es una de mis grandes luchas como ser humano. Yo tratar de ser fiel a lo que Dios ha dejado escrito, porque aquí no hay que inventar nada. Lo que está escrito, escrito está. Y usted lo sabe, y usted lo está leyendo ahí. Y usted no debe desviarse de eso que está escrito ahí. Por ello es que hay tantas denominaciones, tantas interpretaciones que hacen que se subdivida mucho el asunto.
Ustedes entienden, porque hay algunos que queremos serle fiel a Dios y hay otros que lo que están buscando son otras cosas. Que queremos estar en dos Quiero hacer una aguas. preguntita ya ahí en la parte local y nacional. Hace un ratico yo estaba viendo las noticias donde la Policía Nacional arrojó un dato, que lo tengo acá, que hasta lo publiqué, que de las 3 provincias más violentas por homicidio está Elías Piña, está, lo tengo acá, vamos a buscarlo aquí para no hablar lo que no es. Dice acá está Elías Piña, Dajabón y Atomayor. En cuanto a homicidio se refiere, según estadísticas de la Policía Nacional, en los últimos meses. Pastor, esta violencia, padres y que están matando a sus propios hijos. Vemos el caso de una muchacha en La Romana que estranguló a su hijo. Vemos el caso de una muchacha en Miche que agarró a una niña de 1 mes, lo estranguló, le partió una costilla y no lo mató de milagro. Y otro que ocurrió recientemente. ¿Hacia dónde se dirige el mundo? ¿Qué está pasando? El mensaje de cristocéntrico de las iglesias no está llegando al lugar. El hombre está continuando hacia el mal. Vemos ayer que en una bomba en la Charles de Gaulle, un policía y un ciudadano se fueron a tiro por un roce de un vehículo y terminaron en una bomba que no fue de que por un puesto, sino que terminaron en la bomba y se cayeron a tiro. ¿Qué está pasando en este mundo, pastor? Que nosotros 4, que somos padres de familia y comunicadores y estamos en la calle, vemos todos los días lo mismo y lo mismo, pero se replica hacia la violencia. Mira, yo te voy a responder esa pregunta con estos versos del libro de Romanos, el por qué suceden todas esas cosas. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo cual, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora nota esto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y dice allí, ahora en el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El hombre ha querido vivir a su manera, como él entiende, y cada uno quiere hacer con su vida lo que entiende, porque no entiende que si tú estás vivo es porque Dios te ha dado la vida. Perfecto. Y si Dios te ha dado la vida, a Dios es que tú tienes que agradar, no a ti mismo, sino a Él. Ahora, ¿qué han hecho los hombres? Cada ha querido vivir su vida. Déjenme. Si me caso con un hombre y quiero vivir con un hombre, está bien, porque a eso lo elegí yo. Yo, como decíamos ahorita, coge soga. Dios te dejó. Dale rienda. Dios le dice que lo entregó a su propia inmundicia. Y dice allí que por eso Dios, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. ¿Usted sabe lo que significa una mente reprobada? Que no hacen lo correcto, que no hacen lo que es, lo que va en consonancia y en armonía con lo que Dios quiere. Viven en una vida de pecado y de maldad. Dice que Dios lo dejó, lo entregó a esa, dice, para que hagan lo que no convienen. Ahora, Dios le dice, luego, hagan todo lo que ustedes quieran, pero sepan que ustedes un día van a tener que dar cuentas. Wow. Van a tener que dar cuentas. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Todos tendremos un día que dar cuenta. A Dios, wow, al dueño del juego. Así es. Al juez de jueces. Así es. Así como el baloncesto tiene su ampalla,
La pelota tiene su ampalla, el universo también tiene su ampalla, que va a poner las cosas A raya, como dicen. El a punto raya. sobre la I, como Perfecto. y le va a dar a cada uno No lo que se ganó. lo que así mismo. Lo que se merece. dice, en Así. proporción. Si Así. pasó, pasó. Si se Así. quemó, Así Bien. es. se quemó. Ahora, Señores, ¿quién? Hay que tratar de no quemarse. de Claro. Ahí está. Pasar rayando. Pasar la nota. Ahí está el punto. ¿Quiénes van a pasar? Aquellos que tomaron en cuenta a Dios, siguieron a Dios. Los que hicieron la obra. Así es. Pero Los que dice la Escritura que los obedecieron que el se mandato. pierden serán como la arena del mar. Bueno, que Dios nos Bien. salve. Un gran mensaje, señores. Yo sé que los que estén escuchando este conversatorio que va directamente a los brazos, pudiéramos decir, de cada ser humano, y que lo pueda acoger y practicar, porque esto no tiene desperdicio. Carrasco. Bueno, ¿Eh? de verdad Una que parte- uno no encuentra palabras con qué despedir al doctor, porque el mensaje que ha dado ha sido un mensaje que va más allá de la verdad. No, y que él no Así vino es. hoy a decir que la iglesia es la más perfecta. Él ha dicho, las iglesias nos hemos desvirtuado. Muchos La de realidad. estos se han desvirtuado por intereses personales o hasta políticos, muchas veces pasa. Pero lo importante que hay un Dios que sigue siendo el mismo y que no cambia su identidad. Y el que cambia es el hombre, por eso el evangelio es el mismo hoy, mañana y siempre. y siempre. Así es. Que hay algo más que usted No, quiera. bueno, yo creo que ya hemos Eh, llegado a la parte final. gracias, Buen pastor. mensaje. Si quiere decir algo ya para cerrar. Para cerrar un mensaje Y a final. los muchachos aquellos, los emprendedores, pastor, que le aconsejamos. Porque le dicen otro nombre. Yo le puse emprendedores porque tienen jipeta, casa, carro. Apartamento. Yo le puse a ellos los emprendedores. Grandes Que empresarios. de hecho, un día de todos modos, uno de ellos aquí lo vamos a entrevistar para ver cuál es la situación, cómo es el asunto. Bueno, sería muy interesante Sí, vamos a eso. hacer un derecho. Bueno, creo que estar este tiempo con ustedes ha sido un tiempo agradable. El tema es un tema vasto, por eso sencillamente nosotros lo que hemos hecho es apuntalar Sí, cositas. sí, sí, miscelánea. Así, Claro. exactamente, miscelánea, porque el tema realmente, si Ya. nosotros lo tratamos a profundidad, tendríamos que tener varios programas para poder contextualizar estas cosas y hacerlo de conocimiento al público. Pero yo les agradezco el que ustedes, tengo que ser testigo, a mí el Argenis en muchas ocasiones en la calle me decía, doctor y pastor, ¿y cuándo usted va a ir por allá? Se logró, se logró. Sí. Argenis me había insistido eso, no desde ahora, no. Hace días, sí. Años, Sí, desde sí. que entró la pandemia, Sí, sí. estaba usted en eso conmigo. No, y queda uno abierto que es el tema de la familia, de la desintegración. Sí. Que en la parte profesional, como psicólogo que usted, vamos luego a tocar la parte de lo que pasa con la conducta humana de los jóvenes, los adolescentes, donde se destaca más lo bueno que lo malo. ¿Usted sabía que Atomayor ocupó el segundo lugar a nivel nacional en formación humana? Una niña fue representada del país, quedó en tercer lugar, una niña de Atomayor. Pasó por las escuelas locales, pasó por la regional y terminó un concurso a nivel nacional. Y eso no lo destaca nadie. Nadie. Si quizá la niña hubiese cometido Sí, alguna un delito, falta, algo, que puyó un entonces- muchachito con un lápiz, Tuviera por todos los lados. que da pena que los que dirigen a la educación no destacan eso. Sí. Es Bueno, penoso. Sí, es como dice Argeli, de ese tema de la familia, porque mire, yo estaba ahorita en un programa aquí mismo, de 1 a 2 de la tarde, y presentaba una imagen para que usted vea cómo anda la sociedad, que una mujer con un matrimonio de 20 años va a una fiesta del bachatero Raulín Rodríguez, Ay, y sí. entonces ahí le expresa a él que ella es capaz, que está a disposición de dejar su esposo de 20 años por irse con él para cumplir esa fantasía. Si él Ya se usted sabe decide. cómo anda la sociedad. Está totalmente cómo anda el corrompido. mundo. Sí. Sin duda, esos son pasiones. No andamos por principios, sino por yo satisfacer emociones, La carne, como estados dicen. Emociones del emocionales y momento. carnales, temporales. Y yo pienso, señores, que la manera de decirle a la gente para despedir este programa es, mire, la vida es un lapso de tiempo corto. La expectativa de vida del pueblo dominicano
son, hasta donde yo entiendo, unos 74 años de edad. Es el promedio. Por ahí está la expectativa de vida del pueblo dominicano. Mire, la vida es un lapso de tiempo corto. La vida, tú te vas. Pastor, lo que somos muy conservadores. Sí. Porque yo le voy a decir una cosa. Sí. El que anda en una goma por ahí Sí. no está en ese ranking. Sí. No, No, porque por ejemplo, no podemos dejar pasar por alto, escúchame la interrupción. Merlin Jiménez no consume alcohol. Vamos a la fiesta Telemicro y Merlin, si acaso, se toma un dedito de vino y lo que tome agua. Pero Merlin Jiménez no fuma juca, no usa droga, No tiene malos vicios. no tiene ninguno. malos vicios. Es una persona casada con su esposa. No una persona que tú ves que anda. Merlin lo que le gusta es subirse a una tarima a presentar y punto. Y sabemos que Merlin Jiménez, si es su voluntad de Dios, que Dios lo pueda parar el día y tiene uno desde octubre recluido, varias operaciones. Y Ramón dice una cosa importante: hay gente que vive una vida desordenada y quizás eso duran hasta Eso más. duran hasta 80 años. Que porque algo- es una Cuidado. contradicción. Lo de Merlin es algo como que Algo que, insólito. que solo Dios lo entiende. Un trasplante de riñón, su vida normal, y de repente cae una recaída. Mira la pastora Canario también, que sobrepasó un tema de salud, recayó y falleció. O sea, que lo que tú dices, Ramón, tiene mucha lógica. El que lleva la vida rápido con un motor y lleva un carro y se mató. Pero hay gente que vive una vida desordenada, o sea, y otro que lleva una vida ordenada. Es un asunto raro. Mire, Y Dios es que sabe cómo se apaga la vida. Sí, así Yo lo es. diré raro porque eso es voluntad. Mire, Porque no hay que contradecir. Mire, Jamás contradice al Padre. yo voy a hacerles reflexionar en esto. Hay el capítulo 12 del libro a los Hebreos, está ahí reseñada una historia de los llamados héroes de la fe. Y comienza ahí a hablar de los grandes héroes de la fe, de Abraham, de José, de David, de Moisés. Bueno, reseña lo que son los héroes de la fe. Pero habla de un grupito muy reducido al final ya, diciendo, y Sansón, y Barak, y Jefté, dice, de los cuales este mundo no era digno. Les voy a decir, este es un mundo donde lo que prima es la maldad, la traición. Y la gente buena no merece estar en este mundo. Este es un mundo que está hecho para los malones. Y por ello, ustedes ven casos como ese. Sí. Gente buena que merece estar entre nosotros, que si fuera por usted y por mí, dijeran, esta es la gente que tiene que estar con nosotros. No, pero son los malones, lo que duran mucho Los depredadores. tiempo. Exactamente, esos son los que duran mucho tiempo, porque este sistema está hecho para ellos. A los que no le importa nada. Este sistema está hecho para esos malones. Es que está hecho este sistema. Los buenos no pertenecen. No caben. No caben en este sistema. No entra en ese reino. Señores, Señores, ha sido un placer Gracias. conversar Con el pastor Amos Cáceres. Hasta la próxima. Prepárate, porque los martes y jueves desde las 9 de la noche llega La Verdad Sin Filtro TV Show por Mi Pueblo TV, Canal 26, y en YouTube en vivo por la plataforma Mi Pueblo TV. Argelis Reyes diciendo las cosas como son, claro, directo y sin parcialidad. Ahí en adelante, la primera fue cuando el Colegio de Periodistas le hicieron un reconocimiento y se pronunció alguien. Manuel Carrasco aclarando lo que otros no se atreven a decir. Sé el nombre porque lo vi en las redes sociales, no porque lo he visto. Kaylin Mota, sin pelos en la lengua, llevando la verdad hasta tu pantalla. Que dicen por ahí, que de todo el mundo habla, para alguna gente nadie es perfecto, todo es negativo. Y Ramón Jiménez hablando con firmeza, sin miedo a nada ni a nadie. Este pueblo se ahoga en la basura. Sintonízanos en vivo por YouTube como Mi Pueblo TV y sé parte de quienes se atreven a escuchar la verdad sin censura.